¿Cuántos tienen hambre? Gloria a Dios. Pero no solamente de lo que hay ahí en cafetería, sino sobre todo de la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, no solamente de pan vive el hombre, dice el Señor. Y hoy vamos a ver una palabra de verdad bien interesante. Y quizás el título no nos diga gran cosa, pero es bien profundo. Día 40. Siempre nosotros nos hacemos, vamos a hacer algo y determinamos un plazo para que se haga, un tiempo para que se haga. Ese tiempo se le determina plazo. Es un plazo, y a veces nosotros nos proponemos hacer algo en un corto plazo, y a veces es tan demasiado corto que no prevemos situaciones adversas, y por esas situaciones a veces no se cumple lo que nosotros hemos programado hacer, porque plazo es un tiempo señalado para que suceda algún acontecimiento. Y a veces el plazo que nos ponemos es demasiado largo, y a veces se nos olvida, y no solamente se nos olvida, sino que nos desesperamos y actuamos antes de que ese plazo venga. Así es de que le sucedió al rey Saúl. Pero antes vamos a orar. Santo y maravilloso Dios, te damos muchas gracias, Padre. Tu palabra dice que demos gracias en todo y por todo, Padre. Y te hemos agradecido por estar aquí, te hemos agradecido por la alabanza, te hemos agradecido por la sanidad, pero hoy también te agradecemos, mi Dios, por la palabra que has preparado, Señor, en tu corazón, y la has bajado a nuestro corazón para que nosotros la transmitamos a tus hijos y a tus hijas, Padre. Háblanos, maravilloso Dios. Queremos escuchar solamente tu voz. Y no solamente eso, sino también guardarla en nuestro corazón y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús quitamos hoy, Señor, todo estorbo que esté acechando nuestras vidas, para poner nuestra atención solamente en ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, decíamos que le sucedió a Saúl. Saúl, el profeta Samuel le dijo, ¿sabes qué? Después de ser ungido, le dijo, vas a ir por tal lugar y te vas a encontrar unos hombres ahí. Esos hombres van a estar profetizando. Y entonces el Espíritu de Dios va a venir sobre ti con poder, y tú también vas a comenzar a profetizar. Y después que hagas esto, ve a Gilgal. Y me esperas ahí 7 días. Y yo voy a ir allá a Gilgal. Vamos a ofrecer holocaustos de paz, y te voy a indicar lo que vas a hacer. Más adelante, eso está en el capítulo 10 de Primera de Samuel. Y en el capítulo 13 ya está Saúl allá. Pero atacó a los filisteos, los derrotó, y después los filisteos se dieron cuenta que estaba acampando allí en un muro cerca, ahí estaba, y entonces se juntaron 300,000 hombres y dijeron, vamos a atacarlo. Y entonces estaba ahí Saúl esperando, pero oh sorpresa, Samuel no llegaba, y la gente comenzó a tener temor. Y entonces algunos se comenzaron a desertar. Y entonces Saúl dice, ¿saben qué? Tráigame los holocaustos. Y él ofreció los holocaustos. Y cuando estaba terminando de ofrecerlos, ¿qué creen? Llega Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Pero ¿sabe qué hace Saúl? Todavía sale, se ve tomado tan en serio el papel de sacerdote, porque en ese tiempo el sacerdote no podía hacer las funciones del rey, ni el rey podía hacer las funciones del sacerdote. Pero Saúl, cuando ofrece los holocaustos, sale a recibir a Samuel y casi a decirle, que Dios te bendiga. Se había tomado así como bien en serio. Y le dice Samuel, ¿qué has hecho? Has actuado tontamente.
Pero es que el pueblo, la gente, y es más, tú no llegabas. Y como no llegabas, o sea, lejos de decir, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, la verdad me desesperé, pero no asumió su responsabilidad y culpó al sacerdote. A veces nos suceden ese tipo de cosas. No esperamos el tiempo. Saúl no esperó el tiempo establecido y entonces Samuel le dijo, ¿por qué has actuado así? Tu reino no será duradero. Dios ya eligió a tu sucesor. El no esperar el tiempo, el cumplimiento del plazo que Dios establece, muchas veces nos mete en serios problemas. Lo hizo con Saúl. Lo que Dios ha determinado que suceda, sucederá tal cual Dios lo dijo. En el libro de Génesis, en el capítulo 7, versículo 4, Dios le dijo a Noé, dentro de una semana voy a hacer que llueva 40 días y 40 noches, y así destruiré en este mundo todo lo que he creado. Y Noé siguió todas las instrucciones que Dios le dio. Había juicio para el pueblo. Había tanto desorden que Dios en ese tiempo dijo, voy a destruir. Había un plazo antes de que se cumpliera el desastre que Dios había establecido. Había un plazo. ¿Cuál era el plazo? 7 días. Una semana tenía para que la gente, o más bien para que Noé cumpliera las instrucciones de Dios. Y así lo hizo. Y entonces, 40 días estuvo subiendo el nivel del agua. Subía tanto que las montañas más altas quedaron cubiertas 7 metros bajo la superficie. ¿Se imaginan? Es como si dijéramos, imagínense el nivel del agua y vemos el Cerro de las Brisas. Después de ese cerro subió 7 metros más el agua. Entonces todo se había perdido. Y a veces nosotros estamos en una situación muy difícil, pero ¿sabe qué? Esa situación no va a durar para siempre. Hay un tiempo de parte de Dios establecido para que esa tormenta termine. Y terminó la tormenta. Terminó, al término de los 40 días, dejó de llover. Sí quedó inundado porque tardó 150 días en bajar el nivel del agua. Pero la tormenta termina. Hay consecuencias muchas veces, sí, pero cuando nosotros estamos confiando en el poder de Dios, no hay problema tan grave que Dios no pueda resolver. Dios tiene una fecha para el término de esa tormenta en su vida, si es que está atravesando por alguna. No se desespere, solamente crea en Dios, solamente confíe en Dios, siga creyendo. Él le mantendrá a flote como mantuvo esa barca en medio del mar embravecido. Dios lo mantendrá a usted a salvo en medio de toda esa circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Así es Dios. Solamente necesitamos hacer lo que no hizo. Siguió las instrucciones que Dios le dio. No nos desesperemos. A veces estamos en una enfermedad. Hoy, por cierto, bendecimos la vida de Cari Diego. Los médicos aún no le han encontrado su problema. Pero ella y su hermano siguen confiando en Dios. En medio de esa circunstancia, ellos siguen confiando en Dios, porque no hay tormenta que no llegue a su final. Amén. 40 días. El punto número 2 dice que hubo un tiempo en que hay que esperar.
Hay un tiempo de espera y cuando nos mantenemos en ese tiempo de espera, esperando la instrucción llega de parte de Dios. Solamente tenemos que buscarlo. Dios quería hablar con Moisés. Entonces recibió un llamado de parte de Dios. Éxodo capítulo 24. Dios le dijo a Moisés: quiero que subas a la montaña para hablar conmigo. Dios quiere tener un trato especial con cada uno de nosotros. Por eso cuando hay un llamado para recibir sanidad, no es el pastor que está predicando, que está haciendo el llamado, es Dios que nos está llamando, porque quiere tener un trato especial con cada uno de nosotros en este lugar, pero también en casa. Dios quiere que vayamos a su presencia, porque ahí es donde escucharemos la instrucción de parte de Dios. Escuchemos cuando alguien nos da una palabra, porque no es la persona, es Dios hablando a través de la persona. Escuchemos la instrucción. Dios le dijo a Moisés: quiero que subas a la montaña. Y entonces Moisés entró en la nube y permaneció en la montaña. ¿Cuántos días creen? 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches Moisés estuvo buscando a Dios en el monte y vio el rostro de Dios y recibió ahí los 10 mandamientos y además recibió las instrucciones para el pueblo. ¿Cómo se iba a hacer el templo? ¿Cuáles iban a ser las vestiduras sacerdotales? ¿Qué era lo que tenían que hacer con los holocaustos? Dios le habló a Moisés y le dio cada instrucción para bendecir al pueblo. Y a veces el pueblo se desesperaba. Y es más, dijeron: ¿saben qué? Quizás Moisés ya murió, ya tardó demasiado. Se desesperaron porque no bajaba en el tiempo que ellos habían establecido y no esperaron el cumplimiento de la promesa de Dios, del tiempo de Dios, del plazo de Dios. Y como se desesperaron, entonces quisieron a alguien a quien adorar. ¿Y qué hicieron? Un becerro de oro. Y comenzaron a adorarlo. Por no esperar el cumplimiento del plazo que Dios les había establecido. Y entonces viene la ira de Dios sobre el pueblo. Dios le dijo: desciende, le dijo a Moisés: desciende porque el pueblo está pecando. Y sabes, ni me pidas siquiera que no los destruya, porque los voy a destruir. Pero Moisés, con la misericordia de Dios, clamó por ellos. Necesitamos seguir pidiendo. En la presencia de Dios tendremos revelación. Tendremos esa intimidad que nosotros tanto anhelamos, y ahí es donde Dios nos va a responder de una manera sorprendente. Dios nos va a responder, porque ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Quizás mucha gente se burle de nosotros. A veces la gente dice: a ver, ¿dónde está tu Dios? Estás enfermo, estás en problema, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuántos han recibido eso? Muchos lo hemos recibido. Muchos se burlan de nosotros. Pero mientras ellos se burlan, la Escritura dice que ellos glorifican a Dios. Nosotros necesitamos seguir adelante, seguir buscando la presencia de Dios. Nosotros seremos los más bendecidos. La burla se termina. En 1 Samuel capítulo 17, había un hombre desafiando al ejército de Dios. Le decía: yo desafío a todo el ejército israelita. Elijan a uno de sus hombres para que luche conmigo.
Y cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo, se desanimaron y les dio mucho miedo. A veces escuchamos los acontecimientos y entramos en temor. No se trata, decíamos, de no tener miedo. Se trata de que nuestra fe sea mayor que el miedo que viene sobre nosotros. El pueblo de Israel con los soldados, con su rey Saúl y los soldados, cuando oyeron al gigante, tuvieron mucho miedo y se escondían, mientras el filisteo los seguía provocando a los israelitas mañana y tarde. Y adivine durante cuánto tiempo. 40 días. 40 días estar soportando las humillaciones de un solo hombre y solamente no enfrentarlo, porque a veces perdemos la identidad de quiénes somos. Israel junto con su rey se habían olvidado de quién era su Dios y se dejaban amedrentar por un solo hombre. Claro, no era cualquier hombre. Quizás nosotros hoy lo decimos, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos un Dios poderoso. Pero en ese tiempo tenían un problema, y a veces nos sucede a nosotros. Cuando tenemos un problema nos acordamos de todo, de cómo le vamos a hacer, de a quién vamos a ir a ver, pero se nos olvida lo más importante: ir a la presencia de Dios. El enemigo invencible, según el ejército de Israel, era un hombre que medía 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. Iba bien protegido el hombre. Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y en los hombros llevaba una jabalina, y la base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos. Y por si fuera poco, delante de él iba su ayudante. Nos podemos imaginar a ese hombre con toda esa armadura desafiando al ejército de Dios. Y decían ellos quizás en su corazón: no hay manera de que nosotros venzamos a este hombre. Y cuando les decía ese hombre: gallinas. Esto está en Primera de Jesús, capítulo 1. Escojan a uno que venga y se enfrente conmigo, uno solo de ustedes. Si me vence, nosotros les serviremos. Pero si no, ustedes nos van a servir. ¿Quién se atreve? Y así como que se decían los entendidos: ahí te hablan. Goliat durante 40 días se burló del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba aterrado. Pero un día el papá de David le pidió que le llevara comida a sus hermanos que estaban también allá. Y de pronto, cuando estaba hablando con ellos, sale el hombre gigante y comienza a decirles: uno solo de ustedes que venga y me enfrente. Uno solo, no sean cobardes. No sean cobardes. Y cuando oyeron la voz del gigante, los hombres que estaban con David, incluyendo sus hermanos, dijeron: patita, ¿para cuándo las quiero? Se fueron. Y entonces David, yo me imagino a David, un hombrecito pequeño, delgado, un cuerpo como el mío, sin barriga, se queda viendo y los ve huir y le dice: ¿qué pasó? ¿Por qué corren? ¿Quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar al ejército de Dios? ¿Qué dicen que se le va a dar al que lo venza? Porque yo lo voy a enfrentar. Y no creían. ¿Cuántas veces no han creído en nosotros? Porque decimos que tenemos un Dios poderoso.
¿O cuántas veces no han creído porque actuamos muchas veces como los hermanos de David? Y eso no ayuda en nada a que la gente tenga confianza en el Dios que nosotros tenemos. Confiemos en Él, porque nosotros no somos los que vamos a luchar. Es Dios el que va a luchar por nosotros. David se lo dijo. ¿Quién se cree ese extranjero? ¿Quién le dará a quien lo mate y le devuelva la honra a Israel? Sabía que habían perdido la honra. El temor hacía que ellos deshonraran no solamente sus vidas, sino el Dios en el que ellos habían confiado. Y eso era lo que el gigante, por eso se burlaba de ellos. Pero la burla termina cuando hay un David que se levanta en medio de los problemas y dice: yo creo en el Dios de Israel, yo creo en el Dios vivo. Él me va a librar de esta situación en el nombre de Jesús. No estamos solos. Usted y yo no estamos solos. Hay alguien que pelea por nosotros. Solamente necesita creerlo. Necesita confiar. David le dijo: tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanza. Pero yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, al Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú te has atrevido a desafiar, pero hoy yo te voy a cortar la cabeza. Necesitamos cortarle la cabeza a nuestros enemigos. No vaya a ir a su casa y saque el machete y quiera cortarle la cabeza. No, porque acuérdese, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Principados y potestades en las tinieblas son contra las que nosotros vamos a luchar. Pero atrévase a confiar que tiene un Dios todopoderoso y que es el que va a pelear por usted. Tenemos la ayuda de Dios para enfrentar todo lo que venga en nuestras vidas. Dios le concederá la victoria. No deje que el enemigo lo intimide, en el nombre de Jesús. La victoria llegará. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Luego, el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Después de ayunar en el desierto 40 días con sus noches, Jesús tuvo hambre. ¿Sabe? El diablo es astuto y aprovecha nuestras necesidades para tentarnos, para tratar de hacernos caer. Jesús, un capítulo antes, se había bautizado. Jesús había visto el cielo abierto, había sentido el poder de Dios descender sobre él, confirmándole que era el Hijo de Dios. Y el Espíritu de Dios está sobre nosotros para hacernos sentir que también somos hijos de Dios y que tenemos su poder para derrotar al enemigo. Jesús venía lleno, y usted y yo, si tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, también somos llenos de Él. El tiempo de desierto para Jesús fue un tiempo de preparación. Cuando vino la tentación que podía cambiar el destino de su vida para mal, Él se mantuvo confiado en su Padre Celestial. Y estaba listo para enfrentar la prueba. Cada desafío que ustedes y yo tenemos en nuestras vidas, no lo veamos como tal, veámoslo como una oportunidad para fortalecernos y continuar adelante. Y cuando los demás problemas más pesados vengan, nosotros estamos capacitados, estamos listos para derrotar a nuestros enemigos. Quizás usted diga: creo que está mal. Porque dice la palabra que Dios no tienta a nadie. Y tiene razón. Pero sí lo puede llevar a un lugar donde pueda ser tentado. A Jesús, ¿quién lo llevó al desierto para ser tentado? El Espíritu Santo. Podríamos estar en un lugar donde vamos a ser tentados. ¿Sabe? Porque Dios sabe qué clase de hijos tiene.
Dios sabe qué clase de hijos tiene. Era necesario pasar por esa situación para el ministerio de Jesús. Era necesario ser llevado al desierto. Y es necesario que cada uno de nosotros tenga situaciones adversas, tenga problemas. Es necesario. No digamos, ay, antes me iba mejor que ahora, no me iba así. Porque es necesario pasar por ese proceso. Pero no se preocupe, porque después del desierto que está usted viviendo, la prueba será superada. Y entonces verá la bendición abundante de Dios en su vida. Solamente necesita seguir creyendo y no desanimarse. Ya tenemos lo necesario. Fe para creer que lo lograremos. Pero también lo más poderoso, el Espíritu Santo, que es el que nos va a fortalecer para salir adelante. Amén. No tenemos que rehuir al proceso. No tenemos que sacarle la vuelta a los problemas. Enfrentémoslo, porque no lo vamos a enfrentar solos, los vamos a enfrentar con el Espíritu Santo de Dios. Dice el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 2. Hermanos en Cristo, ustedes deben de sentirse felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Entonces no podemos ponernos a llorar cuando hay dificultades. Hace rato platicaba con alguien y es verdad, porque muchas veces se nos nubla el entendimiento y sentimos la enfermedad y a veces dicen, tú lo dices porque no lo sientes. Pero no se trata de sentirlo, se trata de recordar lo que el Espíritu Santo de Dios ya nos dijo que hiciéramos. Y tenemos que orar, no tenemos que lamentarnos y mucho menos reclamarle a Dios. Pero debemos sentirnos muy felices cuando pasemos por toda clase de dificultades, porque así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Dios comienza permitiendo que pasemos ciertas adversidades. Y cuando ve nuestra confianza, entonces estaremos listos también para soportar las que vienen. ¿Sabe? Una cosa que Saúl no había visto era que los filisteos no habían atacado. Ciertamente los estaban rodeando, ciertamente estaban acechando su vida, pero no habían atacado. Y no habían atacado porque Dios tenía el control. Dios estaba esperando que el plazo se cumpliera para que se hiciera lo que había establecido con Samuel. Pero no habían atacado y eso no lo vio Saúl. Y a veces estamos en una situación difícil, pero no avanza porque Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios lo hace. Y espera el momento en que ustedes y yo vayamos a la presencia de Dios, derramemos nuestro ser en la presencia de Dios y entonces la gloria de Dios descenderá sobre nuestras vidas. Nos dará revelación de su palabra, nos dará estrategias para seguir adelante, nos fortalecerá en el momento de dificultad. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. No podemos renunciar, no podemos salirnos del proceso que Dios está teniendo con cada uno de nosotros. A veces sí queremos. Por ahí a veces hay una prédica que dice, no tires la toalla, porque a veces queremos tirar la toalla. ¿Sí? Ha habido boxeadores que los cargan así como peras y no detienen la pelea y se reponen y noquean a su oponente. Pero ¿qué hubiese pasado si tiran la toalla?
pierde la pelea. Si nosotros tiramos la toalla porque nos desesperamos, perderemos la pelea. Por eso dice esta escritura que debemos resistir la prueba hasta el final. Y así seremos mejores cada día. Dios le ha puesto en ese proceso en el que ahora se encuentra. Y no es fácil, pero Él nos enseñará a depender solamente de Él en medio de la tormenta, en medio del problema, en medio de la dificultad. Aunque tengamos gigantes que enfrentar y aunque no haya respuesta, aunque la prueba sea difícil, dice la palabra que Dios tiene planes para nosotros y que los planes que Él tiene ¿son qué? Son perfectos y solamente para nuestro bien. Dios no tiene planes de mal para nosotros. Así es de que si los planes de Dios son para bendecirnos, Él nos dará la victoria en medio de la dificultad. Veremos el resultado de confiar en Dios. Quizás alguien diga, como que te oyes muy efusivo, y ¿a poco tú ya superaste todas estas cosas? No, algunas sí. Algunas sí. Un tiempo me caí de la moto, andaba como robot con unos fierros que me salían de la mano, pero vi la mano de Dios en ese accidente. Otro día me vuelvo a caer de la moto. Mira cómo insistes en la moto, ¿eh? Fue un sábado, tenía que predicar el domingo, tenía que estar en el Parque Papagayo y me dice el doctor, tiene fractura. Híjole, le digo a mi esposa, la regresé a ver, no puede ser, no, Dios, no, por favor, no me quiero quedar. Le digo, ¿no hay otra manera? Fractura. Bueno, pero ahorita viene el mero de los doctores, del traumatólogo. Y ya paso yo pidiéndole a Dios porque digo, ya era sábado y al otro día, no, ¿cómo? Y me dice, no hay fractura. Es puro. Y regreso a ver a mi esposa. Gracias, Dios. ¿Hemos visto la mano de Dios? Claro que hemos visto la mano de Dios. Claro que sí. Y no creo que nada más yo, usted también ha visto la mano de Dios. Amén. Amén. El apóstol Pablo dijo, no quiero decir que yo haya logrado hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que yo ya sea perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante, sigo luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido, diga conmigo, he decidido seguir adelante. Amén. Necesitamos seguir adelante para llevarnos el premio que Dios nos ha llamado a recibir por medio de Jesucristo. Necesitamos concentrarlo en lo que está delante. Hemos logrado muchas cosas, estoy seguro que sí. Nos hemos levantado de caídas, estoy seguro que sí. Pero no vamos a enfocarnos en lo que ya hicimos atrás. Nos vamos a enfocar en lo que está delante de nosotros, porque ahí está nuestra corona, en el nombre de Jesús. Amén. Dele el aplauso fuerte al Rey. Amén. ¿Sabe? 40 días no son casualidad. No es un número al azar. 40 días es un tiempo de prueba, es un tiempo de juicio, es un tiempo de preparación, de transformación. También es un tiempo de limpieza. Moisés estuvo en el monte Sinaí 40 días preparándose para recibir lo que Dios tenía para el pueblo. 40 días los espías exploraron la tierra de Canaán, preparándolos para recibir una promesa de parte de Dios. 40 días Goliat desafió al ejército de Israel para que el poder de Dios se viera glorificado por un hombre que le había creído. 40 días.
Elías caminó para llegar al monte Oreb. Perseverancia en caminar hacia adelante, en no estancarse, en no retroceder, sino seguir confiando en lo que Dios tiene para nosotros. 40 días Jonás predicó en Nínive porque Dios tenía una bendición para ese pueblo, no solamente para Jonás, sino para ese pueblo. 40 días Jesús fue tentado en el desierto. Habla de tentación, habla de pruebas, pero también de superar. 40 días después de su resurrección, Jesús se apareció antes de ser ascendido al cielo. 40 días. ¿Cuánto tiempo lleva usted en su proceso? ¿Cuánto tiempo lleva? No sé si se lo ha contemplado, pero no se desespere. Confíe en Dios, porque la tormenta llegará a su fin. Confíe en Dios, porque todo en esta vida, dice Eclesiastés, tiene su tiempo. Todo en esta vida. Y si hoy está padeciendo, terminará ese tiempo de padecimiento y usted verá la gloria de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, gracias. Pueblo de comunidad, Dios dijo, ahora Dios tu creador te dice, no tengas miedo, yo te he liberado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Y aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios, te pondré a salvo. Yo soy el Dios Santo de Israel, que te amo y tú vales mucho para mí. Gracias, Jesús. Gracias, Dios maravilloso. Gracias porque desde los cielos mismos guías nuestros caminos, Padre. Desde los cielos mismos ves cómo nos cubrimos bajo la sombra de tus alas, y ahí, mi Dios, estamos seguros, Padre. Ese tiempo por el que estamos atravesando en este tiempo, Señor, pasará este tiempo de aflicción. Hoy declaramos que llega a su fin en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el tiempo de la prueba ya llegó, pero también se ha superado. En el nombre de Jesús, todos los que se burlaban de nosotros, Señor, se quedarán asombrados, Padre, de que ven el poder, tu poder sobre nosotros. En el nombre de Jesús, somos más que vencedores en aquel que nos llamó a su gloria eterna, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios, ¿cómo dice? Amén, amén, amén. Gracias, gracias, gracias.